la mañana con 39 minutos. Estamos de vuelta, amigos, para el análisis del último tema propuesto en la agenda de Revista de Opinión Democracia. Ya lo anticipamos, está con nosotros la doctora Anabel Guerrero. Ella es vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta agrupación, este gremio profesional, está planteando la declaratoria de nulidad total del proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha merecido varias críticas de diferentes sectores, indicios de irregularidades, por decirlo menos, la participación de una empresa que ha generado algunos de los procesos dentro de este concurso, que aparentemente es una empresa fantasma que no acredita responsabilidad. En fin, hay varios temas que han sido cuestionados de este proceso, que actualmente está suspendido por decisión del Consejo de la Judicatura, pero el gremio de los abogados, a pesar de que tuvo fe en el proceso, participó con su presidente, con Paulo Caña, formando parte de uno de los comisionados que generaban preguntas, que participaron en el proceso de designación. A pesar de que de sus filas hubo algunos abogados que, con la legitimidad que tienen, participaron en el proceso como aspirantes a jueces o conjueces de la Corte Nacional de Justicia. A pesar de aquello, digo, ahora el Colegio de Abogados de Pichincha está pidiendo la nulidad total de este proceso de designación de jueces y conjueces. Doctora Anabel Guerrero, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cuáles son los argumentos que tienen para pedir la nulidad total? Reitero, el proceso está suspendido, puede continuar retrotrayéndose a la prueba escrita, a la valoración de méritos, qué sé yo, hacia dónde regresen para continuar. Esa es un poco la intención del Consejo de la Judicatura, pero ustedes van borrón y cuenta nueva. Sí, bueno, definitivamente del análisis realizado por el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, de los hechos que son públicos, porque incluso es fruto, digamos, del reportaje realizado por un medio de comunicación, este tema de la empresa fantasma, puntualmente de la empresa métrica. Sin embargo, más allá de este tema puntual, que tiene que ver con la prueba de confianza, hay muchísimos temas que implican que no haya etapa que pueda salvarse, y por eso hemos demandado al Consejo de la Judicatura la nulidad total. O sea, todo está mal. Todo está mal. No hay etapa que no esté comprometida. ¿Pero por qué hasta ahora lo dicen, doctora Guerrero? Si ya pasó la etapa de valoración de méritos, por ejemplo, y pasó la etapa de impugnación de los resultados, la etapa de recalificación en méritos, ya pasó la etapa de la prueba escrita, etcétera. Y claro, ahora, como ya se hace la denuncia de esta empresa, inclusive que lo hizo Teleamazonas con el colega Fausto Yepes, ahora sí ustedes dicen nulidad del proceso. Bueno, es que, Freddy, es que ahora es que se conocen este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de los allanamientos, que en su momento fue público. El tema de los allanamientos, porque ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura habrían incurrido en un presunto delito de concusión para favorecer a ciertos postulantes dentro del proceso. Ese es un tema que se manejó, por ejemplo, por parte del Consejo de la Judicatura como muy bajo perfil, cuando es obligación del Consejo de la Judicatura haber dado un informe respecto de qué fue lo que sucedió, más allá de las investigaciones que llevó adelante la Fiscalía General del Estado. Eso casi no trascendió porque se ocultó. Desde mi punto de vista, eso se ocultó. ¿En la fase de valoración de méritos o en cuál se refiere usted? Bueno, eso compromete la fase inicial del concurso. Ya, ahora, hay el tema del favoritismo o del presunto favoritismo en el proceso de recalificación de la prueba.
teórica, ¿verdad? Favoritismo en el sentido de que a ti sí te subo o acepto tu pedido y a ti no. En efecto, y eso es un tema que también se conoce ahora, Freddy, y justamente saltan y se encienden todas estas alarmas fruto de este reportaje que sale en el medio de comunicación Teleamazonas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema, varios temas que pasan por irregularidades, por presuntos delitos, que pasan por corrupción. Entonces, no es posible, y eso lo he dicho en varias ocasiones, es lamentable que sigamos con una Corte Nacional de Justicia que esté incompleta, que esté mutilada, con lo que conlleva eso para la sociedad, para la ciudadanía. Eso afecta realmente la situación del país en el tema justicia. Sin embargo, es claro que es mucho más grave que lleguen a la Corte Nacional de Justicia jueces y juezas deslegitimados, jueces y jueces fruto de un proceso viciado. Si hay vicios en el concurso, no es posible seguir. Y no hay forma, no existe además este tema de la suspensión y de veamos qué dice Contraloría. Claro, está bien lo de Contraloría. Solamente se puede hacer lo que está determinado por la ley. ¿Qué dice el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial? Dice, si existen irregularidades en el concurso, si se advierten esas irregularidades, pues entonces el Consejo de la Judicatura tiene que definir si hay una nulidad parcial o una nulidad total. Sin embargo, repito e insisto, de lo que se advierte en este proceso, no existe una fase del concurso que no esté comprometida. Incluso porque este tema de la empresa, se ha dicho, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura no podría, digamos, ir a vigilar que eso le corresponde a otras entidades del Estado. Sí, pero hay un tema está haciendo un examen la Contraloría a pedido del propio Consejo de la Judicatura. Pero hay un tema clave. La empresa no tenía experiencia en ese ámbito. Y eso es algo que también hay que decirlo. Entonces, definitivamente lo que cabe, Freddy, es que además no se pierda más tiempo. No puede el Consejo de la Judicatura seguir perdiendo tiempo, que declare la nulidad total, que reforme ese reglamento, previa reforma de reglamento, un nuevo concurso. Tiene que ser inmediato el nuevo concurso, Freddy, no podemos perder más tiempo. Es lamentable, insisto, la situación en la que está en la Corte Nacional de Justicia, pero sería mucho más grave que alguien llegue a ese espacio bajo estas condiciones. Claro, no hay la figura de la suspensión, está suspendido de hecho el concurso, pero yo creo que apunta a la nulidad parcial al menos, porque los vocales están hablando de retrotraerse a una de las fases del concurso, y eso no quieren ustedes porque va a generar digamos malestar precisamente por las denuncias en las diferentes fases del proceso. ¿Cómo se subsana esto frente al reclamo? Usted es abogada y sabrá decirnos que seguramente harán los postulantes. A ver, si yo soy postulante y he llegado a ese grupo de 50 después de haber postulado 100 y pico, yo he pasado varios filtros y se me va a mí a generar un perjuicio porque vamos a foja cero en el proceso nuevamente, cuando yo ya me sometí a lo que la institución encargada del concurso me ha pedido. Bueno, si usted tiene norma expresa, que en este caso es el Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de que si existen irregularidades hay que tomar medidas. Yo creo que por encima está el país y por encima está la ciudadanía. Por encima está el hecho de que contemos con un sistema de justicia que realmente sea independiente, que quienes lo integren sean probos y que lleguen en condiciones en las que el concurso realmente sea realizado de forma transparente y de forma, digamos, en respeto a la norma, en respeto a la Constitución. Entonces yo creo que más allá de eso está claro, además es evidente, es que está a la luz. Todas las irregularidades que hay dentro de este proceso están a la luz. Por eso incluso como colegio que hemos dicho, no cabe un examen de Contraloría solo al contrato con la empresa métrica. El examen especial debe realizarse a todo el concurso. Si usted tiene postulantes que presentaron su documentación y que, digamos, en determinado momento se advirtió que falta alguna cosa, hubo postulantes que tuvieron la oportunidad de presentar y completar y otros que no.
Entonces, o sea, por eso digo, desde ahí, o sea, no hay fase que no esté comprometida. No es, más bien, ahí sí se vulneraron derechos de muchos de los postulantes. Entonces, ustedes como Colegio de Abogados de Pichincha creen que dentro de estos 50 aproximadamente que están ya en la fase última, entre ellos están personas que se han favorecido en las diferentes etapas y que no necesariamente son las personas más idóneas para de entre ellos escoger a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia? Definitivamente por cómo se ha llevado todo el proceso, no solamente lo que usted acaba de señalar, todo el proceso. No sería correcto, no sería legal, sería antiético y sería sobre todo un tema viciado el seguir llevando adelante este concurso. Definitivamente no hay posibilidad. Tiene que, y en eso quiero insistir, ¿no? Porque lo que pide el colegio es precisamente eso, que se lo haga sin dilaciones, porque si siguen esperando, entonces precisamente quien sufre es la ciudadanía. Entonces, rápidamente declarar la nulidad total, previo reforma de reglamento, convocar a un nuevo concurso y que ese concurso tenga una veeduría, pero una veeduría, por ejemplo, de todos los colegios de abogados del país, de la academia, pero que esa veeduría no signifique que, por ejemplo, el funcionario tal le presenta a la veeduría un informe que está muy bonito, pero que no permite advertir este tipo de irregularidades. Se necesita una veeduría realmente transparente, en donde se puede advertir absolutamente todas las fases del proceso y estos temas que generan precisamente esta desconfianza de la ciudadanía en este tipo de procesos. ¿Qué hacemos con la actual Corte Nacional de Justicia, que ya está trabajando con algunos jueces de manera permanente por falta de jueces? La renuncia del doctor Saquicela, por ejemplo, que presidió la Corte para irse de candidato, abrió una vacante ahí que está ocupada por un conjuez. Tenemos 2 juezas que están en un proceso de investigación penal por el tema del señor Terán, que puede terminar eso en su salida de la Corte. Es decir, estamos con el máximo tribunal de justicia del país que no está completo y tenemos un problema con el proceso de designación de sus reemplazos que si se van por la nulidad parcial o más aún por la nulidad total, quiere decir que el reemplazo o ubicar a los jueces y conjueces ya provenientes de un proceso, los titulares, se va a postergar más. Bueno, lamentablemente creo que hay que tener, digamos, ciertas prioridades. Yo creo que lo prioritario es que lleguen los mejores. Esa es la prioridad, aunque definitivamente. Tarde, pero los mejores. Deben ser los mejores. Mire usted, por ejemplo, lo que pasó con el caso Purga en Guayaquil, en la Corte Provincial del Guayas, ¿no? Media corte fue, o sea, nos quedamos sin media corte provincial en Guayaquil, en Guayas. Así nos quedamos. Vinculada de alguna manera a este proceso. Sí, entonces podríamos decir, qué grave. O sea, es una corte que está mutilada y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué es mejor? La depuración, definitivamente. Por un lado, la depuración, que se aleje a este tipo de elementos de la justicia, que no se permita, porque son estos elementos los que permiten que se permee la justicia por parte de grupos de delincuencia organizada, por parte del narcotráfico o de intereses políticos. Entonces, ¿qué es preferible? Es preferible la depuración y en este caso concreto es preferible que lleguen los mejores bajo las mejores condiciones. Ahora, ¿cómo es posible que tengan tantos problemas, todas las fases, como usted lo señala, del concurso, y que haya hecho tan malas cosas el Consejo de la Judicatura? Bueno, hay que tomar en cuenta, digamos, la inestabilidad de esta institución. Me refiero más al tema de su conformación, de quien preside, los juicios que han enfrentado sus miembros, el propio presidente Terán, que tuvo que salir como delincuente y ser recluido en la cárcel. Es decir, a esa inestabilidad institucional hizo que hagan tan mal las cosas en este concurso. Bueno, yo creo que esto responde precisamente a la falta de una norma clara. Deberíamos tener una norma que establezca un solo esquema para los concursos, porque resulta que se hace un reglamento para cada proceso. Sí, un reglamento a la carta, un reglamento hecho a medida cada vez que hay un concurso. Mire usted lo que puede pasar ahora con el tema de la elección de fiscal que se nos viene.
Entonces resulta que por ahí se filtra un borrador en donde se ve que, por ejemplo, es muy laxo y no hay mayor cosa. En otros hay un montón de etapas y situaciones y trabas quizás, o digamos burocracia. Reglamentos que se acoplan a quien quieren poner, al perfil y a la condición de quien quieren poner en ese cargo. Que este sea el momento y que esto le permita al país contar con una norma clara. Digamos, podría ser con una norma específica para el tema de concursos, de la cual se deriven reglamentos, pero que atiendan precisamente esta norma, que esté clara de cuáles serían las fases y de qué es lo que se requiere para un concurso, porque no hay mayor ciencia en esto. Claro, pero o sea, definitivamente legal. Gente proba, gente que conozca de la materia, porque eso es lo más importante. O sea, si voy a una sala, si el postulante va a la sala de lo penal, que conozca de la materia, eso es sumamente importante. Que, por ejemplo, se articulen todas las instancias de control, UAFE, Contraloría General del Estado, la propia Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, que no se articulan, por ejemplo, para establecer el tema de los patrimonios. Claro, el tema es que siempre regresamos a ver a la Asamblea por deudas en materia legal, vacíos, contradicciones, pues ya sabemos el tipo de Asamblea que tenemos, que pierde el tiempo en cosas intrascendentes y que no le entrega al país lo que debe darle, una legislación para el progreso, para el desarrollo, para depurar lo que normativamente hablando debe hacerlo, es decir, no hace lo que debe hacer la Asamblea. También hay que recurrir a la seriedad de las instituciones o de sus miembros, los miembros que manejan las instituciones, para decir, ok, este reglamento está coherente, hagámosle un cambio más y con este mantengámonos. Pero no existe eso, o sea, cada cuerpo colegiado que maneja la justicia cambia a su antojo los reglamentos dependiendo del funcionario que va a designar. Así es, no tenemos una norma clara y sobre todo hay muchos intereses y mucha manipulación. Mucha discrecionalidad. Totalmente. Lo que pasó acá, que usted tenga una vocal del Consejo de la Judicatura que le diga, es que yo no sabía, ni nosotros sabíamos qué pasaba. Es que estuvo en manos de tales personas. ¿Pero por qué hicieron eso? La responsabilidad tiene que estar en el pleno del Consejo de la Judicatura, no en mandos medios, que además en algunos casos se conoce ahora. Y como le digo, Freddy, el punto es que se conoce ahora, que hay funcionarios que vienen incluso manejando ese concurso que datan de la época de Wilman Terán. Y usted sabe lo que pasó en la época de Wilman Terán. Y nosotros como colegio tuvimos una posición frontal porque se advertía desde un inicio lo que pasaba, lo que venía arrastrando la administración de Wilman Terán, y nosotros hicimos un cuestionamiento frontal a eso. Luego ya vino metástasis, ya vino purga, vino plaga, y bueno, se pudo evidenciar ya en su real dimensión lo que pasaba en la justicia. Claro, y ahora las decisiones, las acciones que ha tomado el Consejo de la Judicatura apuntan a determinar responsabilidades más bien administrativas, pero le deben una respuesta política al país. Ahí hay una responsabilidad política que el juez natural, en este caso es la Asamblea, debería pedirles cuentas de su responsabilidad política a los consejeros de la Judicatura actuales y a los pasados también. Claro, y ahí hay un tema además de qué vocales estuvieron en tal o cual momento en que se contrató, en que se hizo tal o cual cosa. Eso también es un tema que hay que verlo, porque yo considero que, por ejemplo, sí hay gente sana en el Consejo de la Judicatura. Como en toda institución, no podemos generalizar. Así es. Ahora, esto viene desde la presidencia de Wilman Terán. Sí, definitivamente. O sea, se orquestaron durante ese periodo temas tan complejos como resolución de 2, como un pleno de 2, en donde Javier Muñoz y Wilman Terán votaban. Eran mayoría. O, por ejemplo, que el señor Javier Muñoz viajara a los Estados Unidos y desde allá se vinculara a través de Zoom, de forma virtual, con una reunión y yo sí lo digo porque él lo negó, pero él estaba en estado de embriaguez. Y eso teníamos, y eso vivía el país, y eso incluso en determinado momento se estaba normalizando y eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es alzar la voz a tiempo. Y como usted dice, ¿por qué lo dicen ahora? Bueno, lo hicimos ahora porque ahora se hizo público, porque no teníamos acceso a ese tipo de información y porque ahora es el momento. Ese concurso no puede seguir avanzando. Ahora, doctora Guerrero, ¿cuánto le va a tomar al país
poner en orden las cosas primero, establecer o que sigan su curso las responsabilidades administrativas, políticas, si es que llegan a buscar una responsabilidad política, y ponerse manos a la obra en la construcción de un nuevo proceso que a la brevedad posible pueda arrancar y le entregue al país los jueces y conjueces más idóneos y probos que puedan resultar de un proceso transparente, con veedurías y sin favoritismos. Bueno, yo creo que hablar de un tiempo aproximado es muy difícil, porque usted sabe, depende principalmente de que en este momento quienes están al frente del Consejo de la Judicatura tomen una decisión oportuna. Yo insisto, por ejemplo, en el hecho de que ponerse a esperar lo que diga Contraloría no tiene nada que ver. Si las irregularidades están ahí claras, claro, y tienen la ley, tienen el Código Orgánico de la Función Eso va encaminado a una responsabilidad administrativa que ya se verá. Y de su parte, Contraloría debe hacer su trabajo y está muy bien. Sin embargo, no cabe esta suspensión, no cabe esperar a que Contraloría diga qué pasó o no, cuando por supuesto no hablamos solamente del contrato con Empresa Métrica, hablamos de una serie de irregularidades que vician este proceso. Y que todavía no se conocen, muchas de ellas. Muchas de ellas no se conocen, totalmente de acuerdo con usted. Entonces, depende mucho de eso. Yo pienso que mientras más rápido se declare la nulidad total, se reforme el reglamento, se convoque un nuevo concurso, pues más rápido contaremos con estos jueces y juezas de la Corte Nacional. ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Mire usted que estamos con un nuevo presidente, no vamos a analizar su llegada, cómo llegó, los cuestionamientos que tiene, pero es un nuevo presidente, que para él, inclusive políticamente hablando, pudo haber sido fácil decir, no sigamos con este proceso, tiene tales vicios a mi criterio y vamos a empezar de nuevo. No lo hizo, dijo, vamos a seguir, continuamos con el proceso, no pasa nada. Tomando en cuenta aquello, ¿por qué cree usted que no se deciden en la toma de decisiones de una nulidad, declarando la nulidad parcial o la total como ustedes están planteando? Bueno, yo creo que tiene un poco de lógica en el sentido de que siendo autoridades del Consejo de la Judicatura, pues tienen que defender, digamos, lo actuado, un poco parte de la institucionalidad, de defender la institucionalidad. Es ahí, digamos, esa visión equivocada que a veces tiene ese espíritu de cuerpo. Exacto, es como pasa, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, perdón que traigo un caso, pero es un caso, por ejemplo, que a mí me ha llegado mucho. Es el caso de Pamela Atti, por ejemplo. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? No asumen su responsabilidad, en lo absoluto, ¿no? Cuando hay una responsabilidad eso también institucional, entonces quieren hacerlo ver como que es un tema aparte que sucedió. No, es un tema institucional y es un tema estructural. Entonces yo creo que ahí es cuando los funcionarios públicos, quienes están frente a este tipo de instituciones, ven un tema, digamos, de defensa de la dignidad, del honor de la institución, cuando más allá de eso tiene que estar el tema de lo constitucional, lo legal y por encima de todos los intereses del país. Pero debería prevalecer exactamente los intereses del país, más allá de la institucionalidad, que es un tema importante porque hay que fortalecer las instituciones, por supuesto, pero no de esta manera. Así es, no, a fortalecerlo cuando las cosas se hagan bien. Si hay un concurso bien hecho, hay un concurso transparente, hay un concurso que no está plagado de irregularidades, por supuesto, pues tiene que seguir adelante y hay que incluso apoyar. Como en determinado momento, y usted lo mencionó, como en determinado momento lo hizo el colegio, varios de nuestros compañeros, y yo defiendo como la que más el trabajo realizado por nuestros colegas, porque nuestros colegas colaboraron en un proceso que tiene que ver con la construcción de las preguntas en cada área en los que ellos tenían dominio y experticia, y en ese marco cumplieron completamente su papel, lo cumplieron a cabalidad y no han tenido nada más que ver con el concurso en ese sentido. Ahora, ustedes como gremio son los primeros en pedir la nulidad total del proceso de designación de jueces y conjueces. Imagino que estarán conversando con otros gremios de profesionales, abogados primero, y seguramente con otro tipo de profesionales, instancias políticas, sociales, para aumentar las voces de una nulidad total. Por ahí escuché que la federación, ya en este caso, que aglutina a los colegios, también estaría en una línea de pedir la nulidad total del proceso. Sí, en efecto, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Paulo Caña, también preside la Federación Nacional de Abogados. Conozco que están por reunirse y por tomar alguna decisión encaminada más o menos en este sentido. Evidentemente es un cuerpo igual en el que
que lo integran, los presidentes de varios colegios de abogados del país, de los colegios de abogados del país, tomarán algún tipo de decisión, pero estoy segura que va a estar encaminada en esta misma línea. Políticamente, ustedes han hecho un lobby y conversaciones para que aumenten las voces en este sentido, porque, a ver, vamos, en términos prácticos, si se va a declarar la nulidad total, porque está encaminado a declarar una nulidad parcial. Si se va a declarar una nulidad total, que se lo haga ya, pronto, mientras continúan las investigaciones y empiece un nuevo proceso lo más pronto posible. Pero si se posterga esta decisión, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo creo que ese es un tema que hay que hacerlo. A veces es necesario que las organizaciones, desde la ciudadanía, nos organicemos y nos unamos. Yo creo que, por ejemplo, la posición que ha tenido la Comisión Anticorrupción también frente a este caso, frente al concurso, es importante. Podríamos hablar de hacer un frente común en ese sentido. Por supuesto que sí, eso es fundamental. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos, ese es el punto de vista de Anabel Guerrero, elegida en vocera del Colegio de Abogados de Pichincha como su vicepresidente. Esta es una resolución, una decisión de este Colegio de Profesionales de Pichincha, que están exhortándole al Consejo de la Judicatura a que nulite totalmente el proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia por los vicios que se han encontrado recientemente, se han transparentado en cada una de las fases del proceso de designación de estas altas autoridades del Tribunal de Justicia más alto que tiene el país, que es la Corte Nacional de Justicia. Anabel Guerrero, queremos agradecerle por habernos atendido. Gracias a usted y muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Claro que sí. También yo agradezco a la audiencia que nos escucha. Aquí estamos concluyendo la revista de Opinión Democracia. Son las 9 de la mañana con 6 minutos ya. Nos reencontraremos el día de mañana. Lo que viene, el show de la papaya. Buenos días. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te has dado cuenta de lo genial que se ve nuestra ciudad con la nueva iluminación LED en parques y espacios públicos? La empresa de obras públicas del municipio